Buenos días, hermanos y hermanas. Todos los que nos habéis visitado, los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos bendiga ricamente,
creo que hemos venido con expectativas que recibamos la bendición de Él, que no veamos solamente una reunión así nomás, sino que el Señor nos bendiga y que llegue a cabo les damos la bienvenida a todos los que hayan llegado y todos los que escuchen esta reunión. Tenemos muchos saludos, recibimos muchos saludos de varias partes y les damos los saludos a todos desde aquí donde se encuentren. Estoy convencido de que no solamente estemos aquí, sino que en el Espíritu y con el Espíritu de Dios estemos reunidos en todas las partes donde se reúnen sus niños, sus hijos. El Señor bendecirá donde se necesita ayuda. Especialmente hay un hermano aquí, es decir, un hermano en el Congo y otros hermanos que llamaron, nos enviaron saludos. Se los damos así nomás, los saludos a ustedes también. No solamente nosotros que recibimos los saludos, les damos a todos estos saludos. Estamos unidos en el Espíritu con todos. Que el Señor nos bendice ricamente. Esperamos que Él vuelve y las señales del tiempo hablan su idioma precisamente. Sabemos que Él vuelve, pero es importante que estemos dispuestos para su retorno. Eso es importante. Saber que Él va a volver no vale mucho. Nosotros hemos recibido la gracia de que no solamente usamos nuestra cabeza, no es un saber, sino es está profundamente en nuestro corazón este saber, esta certeza que hemos aceptado esta palabra que nos ha llegado. Vamos a cantar 2 canciones. El número 29 de este cuadernillo: Oh Redentor, mi Rey. Oh precioso Redentor, mi Rey, mi Señor.
Así es realmente. No solamente lo hemos cantado, sino que lo creemos. Pasivamente, no. En paz está descansando nuestra alma. Lo que de afuera estamos viviendo, que no nos saca de esta paz. Ahora vamos a cantar 31. Oh Dios, a ti sea la honra. Número 31. Así es. Alabad al Señor. Para eso estamos llamados. Si a alguien le damos algo, le regalamos algo, el cual, si es honesto, dice gracias. Y porque a nosotros esta obra de redención fue regalada, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Irnos, olvidarlos? No.
darle la gracia al Señor por lo que ha hecho para nosotros en la cruz. Hemos cantado, cuán grande es su amor, cuán grande es su hacer, cuán grande es nuestra alegría. Descansar en Jesús. Su gran amor y nuestro amor hacia Él. Debemos ser muy agradecidos. Aunque haya cosas que no nos gusten, la vida no es fácil, pero estamos esperando una vida maravillosa, la vida eterna, y para esa nos preparamos para que el Señor, así como nos ha decidido y a los discípulos, de la misma manera como Él ha subido al cielo, va a volver y nos va a llevar. Y después ya no vamos a vivir lo que aquí en la tierra existe. Pero hoy es nuestra cosa de darle la gracia para tan grandes cosas ha hecho en nosotros, con nosotros, la palabra que nos ha revelado, que no solamente la conozcamos, sino que en nuestros corazones ha llegado a ser vivo. La letra está muerta, si no está conectada con el Espíritu. Quiero dar un pequeño ejemplo de la señora de Elisa, a la cual le quedó solamente harina y aceite. Y esto ella lo mezcló. Y la relación de la harina y del aceite era tan precisa que se podía hacer un cushion de esto. Y hemos recibido la palabra y el Espíritu, y la relación es justa. No sobra de la harina ni del aceite. La consistencia es perfecta para que podamos tomar de este cushion. Y esto nos da alegría, que esta alimentación viva la hemos recibido, y cuán largo dure el tiempo no vamos a sufrir hambre, sino que en este tiempo estamos recibiendo comida de Él hasta que Él llegue a tomarnos consigo. Hemos cantado estas canciones. Recién me llamó la atención que los traductores también traducen esta letra, y eso es bueno, eso me gustó. Quiero leer Salmo 40. Aquí dice, es una oración de la gracia y de la petición. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No te es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados.
Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido, aunque afligido. Jehová sea enaltecido. También en nuestro tiempo, también esta corta, breve parte, hemos leído como para nuestros pecados ha venido el Señor para liberarnos, para que el enemigo no tenga ninguna cosa contra nosotros, porque podemos salir libres, como amados, como santificados. Le damos la gracia por su fieldad. Padre Celestial, te damos las gracias por tu fidelidad, tu gracia. También esta mañana nos hemos reunido para escuchar tu palabra, para que recibirla en nuestro corazón, moverla, y te doy las gracias de todo corazón, que no solamente en nuestra mente esté, sino profundamente en nuestros corazones. A través de tu Espíritu Santo fue revelada. Te doy las gracias de todo corazón, te doy la alabanza y te pido por tu gracia en esta reunión y en cualquier parte donde se reúnen tus hijos, donde se juntan a través de tu palabra. Ayude, libere y de salud a todos. Te alabo. Amén. Se me vino el pensamiento, solo hay un paso hacia Jesús, pero ¿cuántos miles de pasos dan las personas huyendo de Él? Porque no quieren acercarse a Él. Un paso hacia Él, muchos pasos alejándose de Él. Bienaventurado el hombre que se examina, se escudriña a sí mismo, se detiene, se arrepiente y da un paso, ese paso que importa, que realmente importa, ese paso único hacia el Señor.
Y a eso el pensamiento. Solo podemos encontrar a nuestro Dios donde Él nos ha encontrado, y eso es en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede pasar por alto a Cristo. Él es la puerta, Él es todo. Él lo es todo. Quien quiera pasar por alto a Cristo no lo logrará. Pero quien acuda a Él encuentra gracia, perdón y salvación. Quiero dar a todos la cordial bienvenida en el precioso nombre del Señor. En realidad, según la planificación original, hoy debería haber estado en los Estados Unidos, pero ahora estoy aquí. Lo aceptamos todo tal como viene, con la confianza, sí, con la certeza de que el Señor tiene su camino con y para todos nosotros. Cuanto más se acerca la venida del Señor, más intenso es nuestro deseo, o el deseo en nosotros, de hacer lo que Dios quiere que hagamos, de encontrar el lugar que Él nos ha destinado, de participar en lo que Él está haciendo ahora. No solo hablar del reino de Dios, sino ser parte del reino de Dios. No solo predicar sobre hacer su voluntad, sino reconocerla con alegría y también ponerla por obra. Antes de poder hacerlo, debemos saber qué tiene previsto Dios. Que el Señor aproveche esta hora matinal para que sea una hora de consagración y santificación, para que todos renovamos nuestro pacto con Él. Seamos fortalecidos en la fe, sí, edificados sobre el fundamento santísimo de la fe, para poder orar en el Espíritu Santo. Qué exhortación para todos nosotros. Romanos 15, versículo 1. Nosotros, los fuertes, los que se sientan fuertes, no son muchos. La mayoría se siente débil. Pero también hay quienes reconocen o saben que Dios los ha hecho fuertes. Entonces deberían saber que si Dios nos ha hecho fuertes, no es para menospreciar a los débiles, sino para servirles y ayudarles. Los fuertes tenemos el deber de soportar las debilidades de los que no son tan fuertes y no pensar bien de nosotros mismos. No, cada uno de nosotros debe vivir para complacer al prójimo, para su bien, para su edificación. Pablo escribe a los Corintios que los dones y los servicios nos han sido dados para la edificación. En el capítulo 4, versículo 11, escribe a los Efesios que Dios ha establecido los servicios en la congregación para la edificación, a fin de que la congregación sea capacitada para llevar a cabo la misión, el servicio. Aquí se nos dice que no vivamos para nosotros mismos, sino que estemos ahí los unos para los otros y que debemos tener en cuenta lo mejor de cada uno. Luego en versículo 3 dice, porque tampoco Cristo vivió para complacerse a sí mismo, sino como está escrito, los insultos de los que te insultan han recaído sobre mí. Han recaído sobre mí. Si lo que afecta a otros recae sobre nosotros, ¿qué entonces? ¿Cómo lo afrontamos?
tal y como está escrito en Hebreos capítulo 11, que en parte hemos sufrido y en parte hemos compartido el destino de aquellos que han sufrido y han tenido que pasar por muchas pruebas o varias pruebas. Aquí se nos dice, los insultos de los que te insultan han recaído sobre mí. Si lo que afecta a otros recae sobre ti, ¿cómo lo manejas? Que tengamos la mentalidad de Jesús en todo. Y en versículo 4 dice, así que todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra instrucción, para que mediante la perseverancia y el consuelo que nos dan las Escrituras, mantengamos firme nuestra esperanza. Pero el Dios de la perseverancia y del consuelo os conceda tener un mismo sentir entre vosotros, según Cristo Jesús. Este versículo y lo que expresa también es muy importante, que la armonía, el vínculo de la paz y la unidad en el Espíritu mediante el vínculo de la paz sean siempre la motivación en nuestros corazones. A veces se puede destruir la unidad en el Espíritu a costa de una doctrina, pero al final el amor triunfará. Y pienso en lo que dijo el hermano Branham cuando, estando aún en vida, fue trasladado al más allá y vio el paraíso y a los millones de bienaventurados. Y entonces una voz dijo en voz alta, solo el amor perfecto entra aquí. De repente se dijo, todos los que tú has amado y te han amado a ti, Dios te los ha dado aquí. Dios ha revelado su amor en Cristo, porque así está escrito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros, a quienes se nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, proclamamos el amor que se reveló en el Gólgota, es decir, el amor de Dios que a través del perdón, la redención, la salvación, la gracia, han sido concedidos a todos los que acuden al Señor. Y si aquí está escrito que debemos tener un mismo sentir o sentimiento entre nosotros, según el ejemplo de Cristo, ¿qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y agradable es que cuando los hermanos habiten juntos en armonía. Allí Dios ha enviado su bendición y la ha enviado ya. Llega ahí donde Dios ha podido obrar una verdadera unanimidad y cada uno ha dejado de lado su propio yo, sus peculiaridades y sus deseos, para que el Señor pueda hacer valer sus derechos en todos nosotros. Y en el versículo 6, que me gustaría leer también, dice, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solo ahí donde existe esta unidad inspirada por el Espíritu, donde los fuertes sostienen a los débiles, donde las injurias que reciben los demás recaen sobre ti y tú las aceptas, participas, te conviertes en parte del otro, porque hemos sido unidos en una sola unidad como un solo cuerpo del Señor. Muchos miembros, una cabeza y un cuerpo unidos por el vínculo del amor divino.
Y si aquí está escrito que tengamos un mismo sentir entre nosotros, según la manera de Jesucristo, entonces aquí está escrito que la misma actitud y sentir que había en Jesucristo esté en todos vosotros. Si Cristo no solo está en nuestra boca, sino también en nuestro corazón, en nuestra vida, si Cristo se ha convertido en la esperanza de la gloria en nosotros y hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, entonces debe manifestarse. La esencia de Jesucristo debe manifestarse y se manifestará. Entonces no lo esperaremos de los demás, sino que podremos dárselo a los demás o darles ejemplo. Por lo general, los creyentes esperamos todo de los demás y no aportamos lo que realmente deberíamos aportar. Esperamos que todos estén alegres con nosotros, que tengan una sonrisa en el rostro. De lo contrario, pensamos que están enojados con nosotros. Pero nos preguntamos si nosotros tenemos una sonrisa. ¿Quién fue? Nuestro querido hermano vino a mí hace unos días y me dijo: hermano Frank, tuve la impresión de que pasaste de largo por mí. ¿Está en la sala nuestro querido hermano? Te tendí la mano, dijo, y tú simplemente seguiste caminando. Simplemente no lo vi, eso es todo. No tengo ojos en todas partes tampoco, pero podés saber algo, estar seguro de que nunca haría algo así a propósito. A un hermano que me tiende la mano, yo le tiendo las dos con todo mi corazón. Pero qué rápidamente puede surgir un malentendimiento. Que Dios conceda gracia para todo, que incluso los malentendidos se aclaren y se resuelvan para que Dios pueda bendecirnos a todos. Y hasta tal punto que podáis alabar de un solo corazón y con una sola voz al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde hay unanimidad obrada por Dios, concordia entre nosotros, impulsada por Dios, oramos de una sola voz, es decir, no en fila india, sino alzando juntos nuestras voces, y nadie se ofende porque todos participan. Siempre es así. Nos ofendemos por cosas en las que no participamos. Cuando participamos en la oración, no nos ofendemos. Si no participamos, podemos pensar, bueno, podría ser diferente. Si participamos, no tenemos tiempo para dar cabida a otros pensamientos. Al contrario, somos parte de ello y alabamos al Señor, nuestro Dios. Entonces no tenemos tiempo para pensar si es demasiado fuerte o demasiado suave. Ya no nada, sino que alzamos nuestra voz al unísono y alabamos a Dios con una sola boca, tal y como le agrada. Leamos más pasajes de la Biblia, de 1 Timoteo. Primer capítulo. Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 3, quizás hasta 7. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a ciertas personas que no enseñaran doctrinas extrañas y no se ocupen de fábulas y genealogías interminables, que más bien dan lugar a discusiones sutiles que a la eficacia de la fe de un administrador de Dios. Ayer el coro cantó aquí una hermosa canción sobre el amor que permanece por siempre, y aquí Pablo escribe a su colaborador
en el versículo 5, pero el objetivo final de la proclamación de la salvación es el amor, que proviene de un corazón puro y una buena conciencia y una fe sincera, no hipócrita. No solo una cosa debe ser correcta, todo debe ser correcto. El corazón, el amor, la doctrina, la proclamación, todo debe estar en armonía con Dios y con la palabra de Dios. Si el corazón es puro, no hay motivos egoístas, no hay egoísmo, no hay nada, sino una libre proclamación en el amor de Dios. Pero el objetivo final de la proclamación de la salvación es el amor, que proviene de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Quizás se puedan fabricar todas las cosas e incluso la fe. Uno puede entusiasmarse a la fe. Hay que esperar a ver si sale algo de ello o dejarlo estar así. Dios quiere infundir en nosotros una fe que provenga de la palabra, de las Escrituras, una fe que provenga de la predicación y una predicación que provenga de la palabra. Que seamos llevados a Dios y no finjamos una fe, sino que la tengamos de verdad. Entonces Dios podrá confirmar su palabra, y la fe que proviene de la predicación es una fe viva, porque la palabra es viva. Y cuando se predica la palabra y escuchamos la predicación de la palabra, entonces la fe es una fe viva que proviene de un corazón puro y una buena conciencia, y no tiene nada que ver con el engaño o la hipocresía. Eso no lo digo por crítica o porque tenemos mucho que mejorar. ¿Y qué más podríamos desear? Que Dios pudiera hablar y actuar ya, salvar y sanar a gran escala. Eso es lo que he observado en todos los grandes evangelistas. Sí. Cuando las personas eran sanadas, se sentían bien porque pensaban que Dios las había utilizado para ello. Y cuando las personas no se curaban, echaban la culpa a los demás, es decir, a la persona afectada, y se desentendían o pujaban lejos la responsabilidad de sí mismo. Entonces era por falta de fe del paciente. Si funcionaba, entonces el hombre era el responsable. Y si no funcionaba, entonces era el otro el culpable del fracaso. Y eso no debe ser así. Debemos llegar al punto de ser completamente sinceros ante Dios y no buscar la culpa en los demás, sino en nosotros mismos. Y a veces, como sabéis bien, según Santiago, capítulo 5, está escrito: y la oración de la fe salvará al enfermo. No la oración del enfermo, sino la oración de los ancianos. La oración de los ancianos, la oración de la fe, salvará al enfermo y Dios lo levantará. Dios se sirve de las personas, de hombres. A veces cuando alguien está enfermo ya no puede creer correctamente. Entonces se necesitan a otros, como los 4 que bajaron a ese paralítico ante el Señor, bajándolo por el techo. Y el Señor no miró primero a ese hombre, miró hacia arriba. Y está escrito: al ver su fe, o la fe de ellos, al ver la fe de los hombres que bajaron a ese hombre, solo entonces le dijo al hombre: sé sano, y fue sano. Por lo tanto, Dios debe infundir fe en nosotros para que podamos creer por los enfermos, por los perdidos, para que la fe también se infunda en nosotros a través de la predicación, para que podamos servir a los demás. El versículo 6 continúa diciendo: algunos se han desviado de esto y se han dedicado a vanas palabrerías. Quieren enseñar la ley
sin tener el entendimiento necesario para lo que exponen. Es simplemente muy importante. Creo que el hermano Rus lo dijo anoche, o fue esa mañana ya, sea cuando sea, el tiempo pasa muy rápido. Hay que saber leer un plano. Si alguien quiere construir, cualquier artesano que trabaje en una construcción debe saber leer los planos, ya sea el albañil o el electricista, perdón. Todos deben saberlo, ya sea el instalador, todos deben saber lo que hacen. Así es en el reino de Dios. De Moisés se dice, y él hizo todo según el modelo que se le mostró en el Monte Santo. Tenía un modelo, y ya lo hemos dicho, la comunidad modelo, la congregación modelo para el desarrollo del Nuevo Testamento es la comunidad, la congregación primitiva. El bautismo modelo es el bautismo del cristianismo primitivo, original. La doctrina, la enseñanza es la doctrina modelo del cristianismo primitivo o original. No puede haber otra cosa. El modelo, el patrón, se dio al principio y ahora cada uno debe ver cómo sigue construyendo. Pero cuidado, no construyamos con madera, paja o hojarasca, sino sobre el fundamento sagrado que perdurará cuando el día del juicio se manifestará en fuego, que lleve a cabo la prueba. Aquí dice, quieren enseñar acerca de lo que no entienden. Solo hay un punto en el que se expresa la advertencia, está escrito en la carta de Santiago, que nadie se considere maestro. No dice que nadie se considere evangelista o cualquier otra cosa. Pero ahí está escrito, porque nosotros, los maestros, recibiremos un juicio más severo. Jesús dice, si alguno disuelve esas cosas que he predicado o dicho y enseña a los hombres de otra manera, será pequeño en el reino de los cielos. ¿Dónde está escrito? En el sermón de los montes, de la montaña. ¿Quién sabe el versículo? Tiene que estar escrito en alguna parte aquí, por supuesto. Mateo capítulo 5, versículo 19. Tal vez deberíamos leer también el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos, por pequeño que sea, y así enseñe a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y así enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. No tenemos derecho a quebrantar nada o disolver nada. Solo tenemos derecho a hacer lo que se nos ha mandado. El Señor vela por su palabra para cumplirla. ¿Cuántas veces han intentado, hermanos, enseñar cosas que ellos mismos no entendían? Y así surgen herejías, Así surgen enseñanzas que no pueden sostenerse ante las Sagradas Escrituras. Ya sabéis lo rápido que ocurre eso. Cuando Jesús le dijo a Juan, si quiero que él permanezca hasta que yo venga. Si quiero, lo quería, si quiero. Sí, parece que se lo dijo a Pedro. Y ya está escrito en las Sagradas Escrituras. Surgió una doctrina. Él no morirá. Ese discípulo no morirá. Simplemente una mal interpretación. Se hizo una doctrina de una expresión en la que no había lugar para ninguna doctrina o enseñanza. Hubiera sido mejor que hubieran escuchado con más atención y no hubieran interpretado, sino que lo hubieran dejado estar así nomás. De hecho, pienso con gran seriedad en nuestros hermanos y no me pongo ni me erijo en juez
de todas estas cosas, ni me hago pasar por juez, pero ya que estamos aquí entre nosotros esta mañana, permítanme aclarar un punto que debe quedar en claro para todos los que se refieren al ministerio del hermano Branham. Creemos de todo corazón que todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo con su palabra. Y del mismo modo creemos que no todas las declaraciones pueden ser y son una enseñanza. Tengo aquí lo siguiente para leer. Es la introducción. Perdónme si me refiero brevemente a ella. Son los 2 sermones sobre la apertura de los 7 sellos en marzo de 1963 y está aquí escrito en la página 76 de la introducción. Son los 2 sermones. Aquí está escrito lo siguiente. El libro sellado con 7 sellos se revela al mismo tiempo que los 7 truenos del Apocalipsis 10. Abramos el Apocalipsis 10 para que veáis el contexto antes de continuar. Esto se refiere al fin de los tiempos. Luego viene el pasaje de Apocalipsis 10, versículo 1. Entonces vi a otro ángel fuerte que descendía del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Si lo habéis notado, es Cristo. Amén. No puede ser nadie más. En el Antiguo Testamento se le llama el ángel del pacto. Ahora viene a los judíos porque la congregación está consumada. Eso es 100% verdad. No hay ningún pasaje bíblico en el que se muestre a Cristo como ángel del pacto en relación con la congregación. Él es mucho, pero como ángel del pacto del Señor vino al monte Sinaí y ahí proclamó la ley, como lo hemos leído anoche. En el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, el escritor lo ha confirmado. Aquí dice, ahora viene a los judíos, porque la congregación, la congregación está completa. Su rostro era como el sol y sus piernas como columnas de fuego. Y el texto continúa. ¿Os recordáis al ángel del Apocalipsis 1? Es la misma cosa. Ángel significa mensajero. Él es un mensajero para Israel. La iglesia ha sido raptada o está a punto de ser raptada. Él viene por la iglesia. Por supuesto que viene por la iglesia y solo más tarde se revelará al pueblo de Israel. Eso lo sabemos con certeza, pero como debe ser o debía ser, probablemente incluso aquellos que quieren desviarse deben tener una razón o obtener una razón para hacerlo, porque no vuelven a la palabra de la verdad y tal vez incluso anteponen cada declaración a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Permítanme leer a partir de la página 78. El misterio del libro sellado 7 veces se revela durante el mensaje del ángel de la séptima iglesia o congregación. A eso decimos amén, es el tiempo del fin. El tiempo del fin, la Odisea, la última era de la iglesia. El séptimo ángel comenzó a tocar la trompeta. Los mensajes están escritos y están disponibles en cintas de audio y publicados en forma de libro. Luego continuamos en el tercer párrafo, en segunda parte. Los misterios descienden de Dios porque la palabra de Dios nos reveló la revelación completa de Dios. De ese modo la divinidad y todo lo demás queda aclarado. Todos los misterios, la simiente de la serpiente y todo lo demás tenían que ser revelados. Ahora viene algo realmente maravilloso. Ahora bien, esto no lo invento yo, sino que es así dice el Señor.
Me alegra que justo después del comentario sobre el misterio en el jardín del Edén, sobre la caída en pecado, sobre la simiente de la serpiente, venga la frase: ahora bien, esto no lo invento yo, sino que es así, dice el Señor. Lo creo sin reservas, con todo mi corazón y con toda mi alma. Lo que me cuesta un poco es lo siguiente, e intento al menos en todo lo posible dar gloria a Dios mediante la veracidad. No quiero ser culpable de hipocresía ni de doblez política. Quiero decir ante Dios y ante su pueblo lo que estoy convencido y lo que creo que prevalecerá ante Dios, ahora y también en el día del juicio. En la última parte o en la segunda parte del último párrafo dice lo siguiente: después de que se rompan los sellos y se revela el misterio, desciende el ángel, el mensajero, Cristo, que pone un pie en la tierra y otro en el mar, con el arco iris sobre su cabeza. Y ahora viene lo importante. Recordad que el séptimo ángel está en la tierra en el momento de esta venida. Si me permitís pedir sinceramente que escuchéis una vez más lo que se ha dicho. Después de que los sellos se hayan roto y el misterio revelado. Pero eso fue antes de que se abrieran los sellos. Esto fue antes de que se abrieran los sellos. Y cuando nuestros hermanos en toda América afirman y enseñan que Cristo, cuando apareció la nube sobrenatural y descendió el 28 de febrero 63, y que eso es el cumplimiento de Apocalipsis 10, entonces tenemos que contradecirlo enérgicamente, porque no tenemos otra opción. Porque allí se le dijo, vuelve a Jeffersonville, porque ha llegado el momento de abrir los 7 sellos. Pero los 7 sellos aún no se habían abierto. ¿Lo entendéis? Si aquí está escrito, después de que se rompan los sellos y se revela el misterio, vendrá el ángel. Eso es 100% la verdad. Es 100% la verdad, porque eso es lo que dice Apocalipsis 10. En el capítulo 5, el libro aún estaba cerrado. Y luego fue tomado de la mano del que estaba sentado en el trono. Y solo entonces se abrieron los sellos de la parte posterior, trasera, es decir, se desataron y luego se abrió el libro. Y Apocalipsis 10 nos muestra al Señor como el ángel del pacto descendiendo con un libro abierto, no con uno cerrado, con uno abierto, es decir, después de abrir los sellos. Y eso concuerda con lo que está escrito aquí. Solo que en su sencillez el hermano Branham dice, recordad, el séptimo ángel está en la tierra en el momento de esa venida. Se refiere a Apocalipsis 10, donde el ángel del pacto desciende. Entonces hay que decir simplemente, querido hermano Branham, así lo deseabas y te lo habríamos concedido ese deseo, pero simplemente no es cierto eso. Hay que tener el valor. Mira, hay profetas que hablan en primera persona. También Pablo, que dijo todo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero él durmió. Él dijo, no todos dormiremos. Hay que dejarlo en manos de Dios. Y escuchad lo que viene justo después de esa afirmación, es decir, un argumento. Y un argumento nunca es así, dice el Señor. El argumento se encuentra directamente, o suena en la siguiente frase. Del mismo modo, cuando Juan trajo su mensaje, al mismo tiempo apareció el Mesías. Juan sabía que lo vería, porque tenía que presentarlo.
un argumento. Juan estaba en tierra, Cristo estaba en tierra, la salvación tenía que llevarse a cabo en la tierra. Pero ahora no se trata de la presentación personal en forma corporal, de que Cristo no sea presentado. Ahora se trata de que Cristo no sea presentado como aquel que camina en medio de los 7 candeleros de oro, como aquel cuya voz resuena, a quien todos debemos escuchar. Esa es la gran diferencia. Cristo no viene a esa tierra, sino que viene a nuestro encuentro hasta el espacio aéreo y seremos trasladados en su encuentro en el aire, a su encuentro. Aquí el hermano Branham lo vuelve a decir, como es correcto, unas líneas más adelante, o después, 3 minutos parece que más tarde el hermano dice claramente, mirad, este ángel es terrenal, ángel significa mensajero, pero aquí viene uno del cielo con el arco iris, el arco de la alianza sobre él. Solo puede ser Cristo, tal como lo vemos en Apocalipsis 1, en pie, en medio de los 7 candeleros de oro. Y en el capítulo 4, versículo 3 dice, y el que estaba sentado en el trono era semejante en apariencia al jaspe y al cornalina, y había un arco iris alrededor del trono, semejante en apariencia a la esmeralda. Y ahora nuestro querido hermano ha dicho lo que todos los hermanos pasan por alto. Y puede que tenga que reprochárselo. Justo después dice, y aquí vuelve en el capítulo 10, después del tiempo de la venida. 100% correcto. Debo confesar, admitir, y lo digo con gran pesar, que deberíamos haber traducido esta línea de forma más correcta y precisa. Al igual que Menge, en algunos puntos que afectaban a cuestiones doctrinales, he querido ayudar un poco para aclararlo. La traducción literal dice aquí, en la página 79, en el penúltimo párrafo, primera línea, dice, y aquí regresa en el capítulo 10, después del tiempo de la venida. Primero su venida, el regreso o el llevado de la novia, y luego su revelación, manifestación a los 144,000. Creo que no necesitamos seguir leyendo, es simplemente necesario y es importante que todas las cosas se remitan siempre a la palabra de Dios y que no se pueda tomar una sola frase para luego causar daño con ella. No es de extrañar que los hermanos me acusen de no creer correctamente el mensaje. Yo lo creo correctamente, sí, solo que tengo que clasificarlo realmente. Debe ser clasificado en las Sagradas Escrituras, y la palabra de Dios debe ser nuestra última y absoluta autoridad. Tampoco quiero juzgar eso. Como sabes, últimamente los hermanos de Estados Unidos me están siguiendo de cerca, y allá donde celebro reuniones, ellos me siguen. El último domingo pasado en Zúrich se repartió esa invitación en la que se anuncia que el conferencista peregrino de los Estados Unidos hablará los días 5, 6, 7 y 8 de octubre en la misma casa del pueblo en la que yo he celebrado reuniones durante más de 20 años. Todo ello con la intención o la opinión de que la gente no está informada o no ha sido guiada hacia toda la verdad. Me atrevo a afirmar, sin ponerme por encima de los demás, que Dios nos ha concedido la gracia de no mezclar, sino de dejar que la verdad divina sea verdad divina, y que la segunda venida de Cristo no se debe espiritualizar. El mismo Jesús que subió al cielo volverá de la misma manera que subió al cielo. Hechos 1:11. No una enseñanza, no una revelación, sino que el mismo Jesús que fue crucificado y sepultado en persona y resucitó en persona,
que le dijo a Tomás, pon tu mano en mi costado, y dijo, hijos, ¿no tenéis algo para comer? Este mismo Jesús que estuvo con su discípulo durante 40 días y luego los llevó a Betania y fue elevado al cielo delante de ellos, volverá de la misma manera que lo hemos visto ascender al cielo. Así nos lo atestigua el hombre de Dios en Hechos, capítulo 1:11. Por nuestra parte, queridos hermanos, leamos 2 o 3 pasajes más de la Biblia, a saber que nosotros como congregación, como pueblo de Dios, podríamos ser llevados de vuelta allí, bajo la guianza del Espíritu Santo, por la palabra y el Espíritu, por la sangre del Cordero, como un rebaño redimido, al lugar donde Dios quiere que estemos. De Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras, tu trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar lo malo. También has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. También tienes perseverancia y has soportado muchas cosas por mi nombre y no te has cansado. ¡Qué testimonio tan maravilloso! Primero se destacan todas las cosas buenas. No puedes soportar el mal. También has puesto a prueba a los que se hacen pasar por apóstoles sin serlo y has reconocido que son mentirosos. También posees perseverancia y por mi nombre has soportado cargas pesadas y no te has cansado. Ojalá todos podamos decir, o se pueda decir de nosotros todo eso. Luego dice en versículo 4, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Si no, de otra manera vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Primero los elogios y luego la reprimenda. Recuerda, pues, de dónde has caído, de qué altura has caído y arrepiéntate, vuelve al primer amor. Yo estoy plenamente convencido, como ya se ha insinuado y sugerido anteriormente, de que la comunidad del cristianismo original es y debe ser el modelo, el patrón para todo y para siempre hasta el regreso de Jesucristo. Y en el Apocalipsis se escribe sobre el Evangelio eternamente válido, que al final debe ser anunciado a todos los pueblos, lenguas y naciones. El Evangelio no está sujeto al cambio de los tiempos. El Evangelio original, el que había al principio, debe ser nuestro Evangelio actual, porque no hay otro Evangelio que el Evangelio de Jesucristo, llamado en algunas ocasiones el Evangelio de Dios, del que Pablo escribe según mi Evangelio. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, era su Evangelio. Y sobre ello dice en Gálatas 1, creo que el versículo 8, si alguno predica otro Evangelio, anatema sea. Dios no tolera la mezcolanza. Y la novia pura debe nacer de la predicación pura. Jesús dijo entonces, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Existe la santificación en el Espíritu y existe la autosantificación. La santificación en el Espíritu ocurre. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La santificación por el Espíritu ocurre cuando el Espíritu Santo puede revelar la palabra santa y penetrarnos
y nosotros mismos nos convertimos en parte de la verdad divina. Entonces ya no hay lugar por la mentira o para la mentira. Entonces no tenemos la inclinación hacia ninguna fábula. Solo la tenemos cuando hemos perdido el amor a la verdad. Entonces surgen historias, surgen registros genealógicos, surgen diversas doctrinas y enseñanzas. Pero si tenemos el amor a la verdad, permanecemos en la verdad. Y la verdad es y sigue siendo la palabra de Dios. Hechos, capítulo 4, versículo 32, una palabra muy conocida por todos nosotros. La multitud de los que habían creído era un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba como suyo nada de lo que poseía, sino que todo era común entre ellos. Se puede seguir leyendo para ver de qué manera bendijo el Señor. Había personas que tenían demasiado, quienes tenían varias casas, podían vender algunas. Una era suficiente en aquella época porque también esperaban la venida del Señor. Y probablemente así será al final también. No se construirán casas propias, sino la casa del Señor, como dice el Antiguo Testamento. La casa del Señor está en ruinas, pero cada uno de ustedes, de vosotros, está construyendo, comiendo en su mesa y festejando en vuestras casas. Dios quiere que pongamos su reino, su iglesia, que construyamos en primer lugar en nuestro tiempo. Todo lo que tenemos le pertenezca y que Él pueda disponer de ello con todas sus fuerzas, con toda nuestra fuerza. Amén. Por supuesto, amén. Quiero seguir leyendo de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Aquí dice de la gente de Berea: estos eran más nobles que los judíos de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda disposición e investigaban las Escrituras diariamente para ver si esas cosas eran así. Escudriñaban las Escrituras. Esa es simplemente nuestra tarea. No podemos hacer otra cosa, sino que esa es nuestra tarea. Investigar, escudriñar las Sagradas Escrituras. Si es así, podéis leerlo en Hechos, capítulo 15. En el versículo 15, Santiago lo expresó. Y esto concuerda con las con las palabras de los profetas, pues está escrito. El hermano ya lo dijo antes, refiriéndose a la noche anterior. Aquí lo hace Santiago en Jerusalén. Por lo tanto, volveré y reconstruiré la cabaña destruida de David. Levantaré sus ruinas y la restauraré. También se puede seguir leyendo aquí. Es simplemente maravilloso ver con qué precisión estos hombres de Dios clasificaron las Escrituras. No solo nos quitamos el sombrero ante ellos, sino que estamos sinceramente agradecidos a Dios por haber tenido tales apóstoles y maestros en el cristianismo original. No eran teólogos, sino hombres enviados por Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Al igual que los profetas, supieron clasificar correctamente la palabra profética. Creo que lo mismo se aplica ahora de nuevo. No fue Pablo quien se lo pudo atribuir a sí mismo, fue la vocación divina. Se trataba de la obra de Dios. Y como Dios siempre necesita a los hombres, no puede utilizar los árboles, el viento o las sillas en las que nos estamos sentando. No, Dios siempre necesita a hombres, personas, desde el principio. Y entonces no es el hombre. Lo vemos cuando en los Hechos Dios hizo grandes milagros y señales. Y de repente los paganos dicen, los dioses han descendido a nosotros y han tomado forma humana. En un abrir y cerrar los ojos, Pablo rasgó su túnica y dijo, hombres, no seáis tan insensatos, somos seres humanos como vosotros también, pero el Dios del cielo ha hecho esto.
Los seres humanos tienen muy rápidamente el espíritu de la idolatría, pero ya veis cómo también cambian rápidamente. Primero querían celebrar a esos hombres como Dios y luego los apedrearon fuera de la ciudad. Las personas cambian de opinión muy rápidamente. Hoy pueden gritar Hosiana, Hosiana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y mañana dicen y gritan crucifícalo, crucifícalo. Así el Señor, así es el ser humano, perdón. Así es el ser humano. Solo cuando Dios nos transforma tenemos realmente un valor duradero y conservamos las cosas que Dios nos ha confiado. Ahora unas palabras para todos nosotros que estamos aquí. Y en realidad es el único pasaje de la Biblia que tengo tan presente en ese momento en el que también se dirige a las hermanas y se les dice el ámbito que deben ocupar. Y es en Tito el capítulo 2, versículo 1. Aquí se nos dice mucho. Leamos Tito, el capítulo 2, versículo 1. Pero tú declara lo que es conforme a la sana doctrina, decláralo abiertamente, es decir, que los ancianos deben ser sobrios, honrados, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la constancia y perseverancia. Aquí se dirige a los hermanos mayores que tienen la experiencia y que han recorrido un largo camino con Dios, que están firmes en la fe, en el amor, en la constancia, perseverancia y etc. Ahora se dirige también incluso a las mujeres mayores en el versículo 3. Asimismo, exhorta a las mujeres mayores a comportarse con dignidad, a no ser chismosas, a no ser adictas al vino, a ser maestras del bien, para que enseñen a las mujeres jóvenes a ser sensatos en el cumplimiento de sus deberes, es decir, a amar a sus maridos y a sus hijos. En el cristianismo original se cuidaba de todo, se preocupaba de todo. Las mujeres mayores tenían la tarea de instruir a las más jóvenes, concretamente en la vida práctica con respecto al marido y en las tareas que tenían dentro de la familia. No se trataba de subir al estrado y enseñar, sino simplemente de decir a las hermanas más jóvenes a partir de la experiencia de la vida cómo debían comportarse. Una pregunta. Si eso ocurriera hoy y una hermana mayor le diera a una más joven algunos buenos consejos que son invaluables, porque nosotros como generación mayor tuvimos que pagar muy caro muchas cosas, hemos tenido que pasar por algunas lecciones y varias como nadie más, y podríamos dar consejos a los más jóvenes. Creo que tengo muchas que podría darles a todos. Pero ¿quién aceptaría hoy que le dijéramos algo? Si hoy una hermana mayor se acercaría a una pareja joven, el nombre quizás ni siquiera se enteraría, pero que una hermana sintiera la necesidad de hablar con la joven recién casada o incluso antes y le dijera, hermana, tengo una experiencia en la vida y he vivido esto o aquello, lo he visto en otros y te doy este consejo y quiero darte una enseñanza para el camino. ¿Qué dirían las hermanas más jóvenes? Dirían, ya me las arreglaré, déjame en paz, tú has vivido tu vida y yo vivo la mía. Pero yo os digo, si la palabra de Dios lo dice así aquí, entonces hay algo detrás de eso. Y tal vez tengamos que recuperar algunas cosas en ese sentido. Hemos fallado en algo en ese sentido. Luego, aquí en 4, para que enseñen a las mujeres más jóvenes a cumplir con sus deberes con prudencia, es decir, amar a sus maridos y a sus hijos, ser castas, pudorosas, buenas administradoras, amables y sumisas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Puede suceder que alabemos y glorifiquemos con la boca la palabra de Dios y también al Señor por ello, y que en realidad no la vivamos.
y así será blasfemada. Ahora unas palabras también para los hombres. Exhorte igualmente a los jóvenes a ser sensatos y preséntate ante ellos en todo como modelo de buenas obras. En la enseñanza demuestra autenticidad, dignidad y seriedad, un lenguaje sano e irreprochable, para que todo adversario se avergüence al no poder decir nada malo contra nosotros. El apóstol parece haber pensado en todo, o más bien el Espíritu de Dios le ha recordado todo. La congregación está formada de personas, las personas, hombres, unas están casadas, otras viven en familia. Y si la vida familiar es bendecida, entonces la congregación es bendecida. Es importante que la bendición plena de Dios pueda regresar realmente a la iglesia o congregación del Señor. Y pido a todos los hermanos mayores, a todas las hermanas mayores, que lean esta palabra en oración. Quizás haya algún buen consejo o indicación que sea útil. Dios sin duda puede utilizarnos para ello. Volvemos a Romanos 15 y luego a Romanos 12. Ya hemos escuchado una parte, pero en Romanos 15 quiero leer el versículo 7. Por tanto, aceptaos unos a otros con amor, como también Cristo os aceptó para la gloria de Dios. Tenemos que aceptarnos unos a otros. Tenemos la tarea de aceptarnos unos a otros como Dios nos ha aceptado en Cristo. Luego continúa explicando que lo que respecta a la circuncisión y demás cosas, simplemente que no hay diferencia, sino que todos los que pertenecen a Dios. Y también está escrito en la carta a los Corintios, ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene valor alguno, está en Galatas quizás, sino la circuncisión del corazón, es decir, una nueva creación. Y si alguno está escrito, nueva criatura es, o creación. Por tanto, aceptaos unos a otros con amor, como también Cristo os aceptó para la gloria de Dios. No solo los demás tienen peculiaridades, nosotros también las tenemos, cada uno de nosotros. Pero el problema es que nuestros ojos no miran hacia nosotros, sino miran hacia los demás. Y cuando miramos en el espejo de la palabra, reconocemos dónde está nuestro problema. Y Dios también nos ayudará en eso. En Romanos 12, quiero leer Romanos 12, versículo 3. Aquí Pablo escribe a la congregación del Señor, o iglesia del Señor: por lo tanto, por la gracia que me ha sido dada, exhorto a cada uno de vosotros a no pensar más alto de sí mismo de lo que debe pensar, sino a tener una valoración sensata de sí mismo, según la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Según la medida de fe. Y la fe debe tener una promesa, debe estar fundada en la palabra de Dios. Debemos tener una autoestima realmente sensata. Nadie debe sobreestimarse, nadie debe considerarse más de lo que es. Al contrario, las Escrituras dicen que debemos estimarnos unos a otros más altamente, considerar a los demás superiores a nosotros mismos. Dice, según la medida de la fe que Dios ha asignado a cada uno. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función o el servicio, así también nosotros, aunque seamos muchos o formamos un solo cuerpo en Cristo, pero entre nosotros somos miembros. ¿Se dan cuenta de que por qué debemos aceptarnos unos a otros como Dios nos ha aceptado en Cristo? Somos miembros del mismo cuerpo, estamos sometidos a una cabeza y el dominio emana únicamente de la cabeza.
Ningún miembro domina sobre el otro, sino que la cabeza gobierna todo el cuerpo acerca de cada miembro. Luego en 5, así también nosotros, a pesar de nuestra diversidad, formamos un solo cuerpo en Cristo, pero en relación unos con otros somos miembros, pero de tal manera que tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Así que quien tiene el don de profecía, que lo ejerce en consonancia con la medida de la fe. Al que se le ha dado el don del ministerio, que lo ejerza en el servicio. Al que se le ha dado el don de enseñar, que lo ejerza en la enseñanza. Al que se le ha dado el don de exhortar, que lo ejerza en la exhortación. Al que practica la caridad, que lo haga con sencillez. Al que es administrador, que lo sea con diligencia. El que practica la misericordia, que lo haga con alegría. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, no se omite nada, absolutamente nada. Se aborda cada ámbito. Y le doy gracias a Dios porque en aquel entonces surgieron los más diversos problemas que Pablo y los demás apóstoles tuvieron que abordar para que se diera una aclaración, una respuesta vinculante para todo el tiempo. Y hoy tenemos la misma respuesta que se dio entonces en los comienzos. Sabéis que en 1 Corintios 12, 4 a 11, Pablo enumera todos los dones espirituales, es decir, que a cada uno se le concede la revelación del Espíritu para el bien común. Todo para la edificación, todo en unanimidad, en armonía. Que nadie se adelante a otro, sino que cada uno le ceda la primicia al otro y no mire lo suyo, solo lo suyo, sino que también lo que es del otro. ¿Cuántas veces he deseado que los evangelistas de la época en que vivía el hermano Branham hubieran reconocido que no tenían que construir su propio reino dentro del reino de Dios, sino que debían participar en la misma proclamación, aunque fuera con un ministerio diferente, pero participando en la misma causa? Pero no reconocieron el día de su divina visitación. Se regocijaron por las grandes cosas que Dios hizo, pero no siguieron su camino, no se dejaron corregir doctrinalmente. Al contrario, miraron con desprecio al hombre de Dios porque creían que el que enseñaba de manera diferente a ellos, porque enseñaba de manera diferente a cómo ellos enseñaban, y ellos consideraban que lo que enseñaban ellos era correcto porque provenía de la iglesia romana y se había transmitido a todas las iglesias libres y a las iglesias demás hasta que también se les había dado a ellos, en lugar de comprender y examinar las escrituras para ver si era así también realmente. He tomado una nota que aún debe incluirse en el libro, una nota. No creemos en un Dios trinitario, sino que creemos en un Dios personal, que se revela en el cielo como Padre, en la tierra en el Hijo y en la congregación a través del Espíritu Santo. No creemos en un bautismo sagrado, apostólico y católico, en una fórmula. Creemos en el bautismo sagrado en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Así se bautizaba en el cristianismo original y así bautizaremos hasta el final, hasta que venga el Señor. Y todas las cosas que hemos considerado a menudo deben ser restauradas a su estado original. Y debemos regresar a Jerusalén, al monte Sión. Por lo demás, recordad que cuando viajaremos a Israel en marzo, iremos al aposento alto, y que el aposento alto se encuentra realmente en el monte Sión. Para que lo sepáis, el aposento alto es la sala donde tuvo lugar la última cena. Ahí donde tuvo
tuvo lugar la última cena, tuvo lugar el derramamiento del Espíritu Santo. Si se conoce la descripción y la ubicación, entonces se sabe con certeza, el aposento alto está en el monte Sión. Y el profeta Isaías ya había dicho, la palabra saldrá del monte Sión y la enseñanza de Jerusalén. No de Roma. Realmente es para llorar de emoción interior. Y uno se pregunta cómo es que toda esa gente lee la Biblia. No la leen con la revelación del Espíritu, sino que leen las Sagradas Escrituras enredados en la tradición. Y no leen lo que está escrito, sino leen lo que tienen en la cabeza. En serio. A veces el celo del Señor casi me consume cuando veo que convierten la luz en oscuridad y la justicia en injusticia. Ponen a Dios y a la iglesia de Dios vivo en el mal y se ponen a sí mismos en el bien. Y es al contrario, Dios está en el bien y todos los que se ponen del lado de Dios están en el bien de Dios, no en su propio bien, sino en el bien de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para tener derecho a reclamar la justicia? Dios siempre tiene la razón. Resumamos. Al final, el Señor llevará a su congregación, a su iglesia, al lugar donde estaba al principio, equipada con el poder del Espíritu Santo, con nuevos dones espirituales, con nuevos frutos espirituales, con todos los ministerios que Él ha puesto en la congregación, una restitución de todo lo que era al principio. Debe ser y será al final, porque así lo ha prometido Dios. Sí, 9 dones y 9 frutos. En relación con esta palabra, se me ocurrió lo maravilloso que ha sido la guianza de Dios aquí. Ya sabes que cuando el Señor hace algo, como entonces también en Jerusalén, se reunieron personas de 16, 17 naciones diferentes. Simplemente estaban allí en el momento en que Dios se reveló. Nos preguntamos por qué el Señor reúne precisamente en ese lugar, como probablemente en ningún otro lugar de la tierra, a hermanos y hermanas de todos los pueblos, lenguas y naciones. Quiero expresar aquí mi regocijo, mi gratitud, porque el Señor lo haya dispuesto así, lo haya guiado así, para que se abrieran las puertas. No sé si muchos lo habrían esperado. Yo lo he predicho durante mucho tiempo, para que se cumpla la Escritura. Así debe suceder. Pero estamos agradecidos al Señor por tener aquí los diferentes idiomas y lenguas. Y cuando los hermanos se acercan al frente y su alemán escrito no es gramaticalmente correcto, perfecto, sabemos que lo que dicen en las Sagradas Escrituras o de las Sagradas Escrituras es perfecto. Y eso es lo importante. No importa que el alemán sea correcto, sino que la palabra sea correcta. Eso es lo que importa. Por supuesto, nos alegramos cuanto más puro, mejor, porque vivimos en ese país. Y cuanto mejor se domina un idioma, mejor es. Pero en ese contexto quiero animar realmente a todos nuestros hermanos a que avancen con nosotros. Permíteme concluir resumiendo y expresando mi gratitud al Señor. Nos alegramos por todos los que han venido, los que encuentran aquí su hogar natural y espiritual. Deseamos que se sientan a gusto. Cuando pienso en los diferentes idiomas, pienso en nuestros hermanos y hermanas que emigraron de la República Socialista Checoslovaca. Pienso en los hermanos de Kiev que emigraron de Rumanía, en muchos otros, y ahora en vosotros de Rusia. ¿Cuál será nuestra tarea? En los diferentes idiomas, desde Polonia, sí, nuestro hermano Kupka y nuestra hermana Kupka, que traducen tan bien que realmente no se puede mejorar nada.
Dios lo lleva todo, lo guía todo de una manera muy maravillosa. No por nosotros, sino por su nombre, por su reino, para que todo se haga para la gloria de su nombre. De hecho, queremos que todos se sientan cómodos. También puedo expresar esto aquí una vez. Quizás no todos vean todo lo que se hace aquí. Algún día, cuando tengamos un envío, os invitaremos para que veáis, observéis cuántas manos aquí trabajan aquí haciendo el trabajo. No solo las manos de los que están en la imprenta, la oficina, sino que todas aquellas personas que se ponen a disposición para hacer la obra de Dios con todas sus fuerzas. Si pienso en nuestra hermana que trabaja en la cocina, las hermanas que tienen aquí tareas en todo, entonces estamos sinceramente agradecidos a Dios por todo ello. A los hermanos que traducen, y parece que cada uno encuentra su lugar. Cuando llegó el hermano Kupka, le dimos un lugar. El hermano Steinke, quiero decirlo aquí oficialmente, te damos el lugar, te damos el mismo lugar con nosotros, hombro a hombro, para participar en todo lo que se puede hacer aquí para la gloria de Dios. Cuando pienso en los hermanos, las hermanas, los hermanos Schmidt, en cuánto tiempo se sacrifican aquí, y hay muchas cosas que no se ven. Pero ante nuestro Dios debemos dar las gracias sobre todo a nuestro querido hermano Rus y al hermano Schmidt. Ellos llevan la mayor carga. Si supieran todo lo que hacen esos hermanos, cada uno hace con todas sus fuerzas lo que puede hacerse. Y quiero deciros eso, ninguno de nosotros puede ocupar el lugar del otro. Cada uno solo es útil donde Dios lo necesita. Solo allí. No en otro lugar, no en el lugar de otro. Ocupa el lugar que Dios sino el lugar que Dios te ha destinado. Entonces también tú serás bendecido si lo ocupas y serás una bendición para todos. Cuando pienso en nuestro hermano Yuri, pienso en el libro en ruso. Sí, Dios ha traído muchos talentos y todo ello con un sentido y un propósito. Que Él nos bendiga a todos. Y veo que también hay hermanos y hermanas de Rumania aquí. Dios os bendiga a todos. Nos alegramos de todo corazón por todo lo que Dios hace. Que Dios el Señor se encargue de que no solo espiritualmente, sino también naturalmente, terrenalmente, todo se encuentre en su lugar. Todo pueda ser ordenado y sin embargo de alguna manera y en algún momento el Señor pueda hacer justicia y derecho con todos nosotros y los fuertes puedan llevar a los débiles o llevar las debilidades de los débiles. Sí, el amor de Dios, como hemos leído, el objetivo final de la predicación es el amor y este amor debe vivirse de verdad. Y Dios nos bendecirá y estará con todos nosotros. Alabado y bendito sea su santo nombre. Amén.